Seguimos aquí en el Living, es momento de hablar de cooperativismo porque el Incubacoop abrió su séptimo llamado para que los colectivos, proyectos que se estén presentando, innovadores obviamente, se presenten respecto a cooperativas, también hay que decir, se presenten desde el 22 de diciembre del año pasado. Se abrió este proceso que nos van a contar ahora dos referentes de cooperativas que participaron en el Incubacoop y que va a concluir esta apertura el 1 de abril, así que estén todos bien atentos si tienen algún proyecto de cooperativa, que vamos a hablar también de la cantidad de cooperativas que hay y la diversidad que hay, así que va a ser bien interesante, pero ya les voy informando a todos los televidentes que se abrió el 22 de diciembre del año pasado y va a cerrar el 1 de abril, este llamado del Incubacoop. Estamos con Martín Varela, que es de la cooperativa Bioframing, y con Clara Teixeira, que es de Ladrillo Audiovisual. Lo estamos recibiendo los dos y es un gusto estar junto a ustedes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Todo muy bien, un gusto para nosotros también estar acá. Sí, realmente es muy lindo, sobre todo, ¿no? Porque en definitiva, lo hablábamos fuera de aire, que tiene que ver con la concreción de proyectos que uno va creando desde el principio, ¿no? Y que sueña en algún momento que se concreten. Y además tiene la característica de ser cooperativo. Son varios sueños o varios sueños de varias personas. ¿Es así? ¿Tiene ese condimento de lo propio, de lo creado desde cero? Sí, creo que en ambos casos es así, nuestra propia experiencia. Voy a contar de nuestro proyecto, que nos dedicamos a la construcción ecológica. Sí. Y de hecho, esto comenzó mucho antes de imaginar que íbamos a poder llegar a ser una cooperativa, claro, ¿no? Pero sí, desde las bases de los procesos de bioconstrucción siempre está la horizontalidad, la autogestión y la búsqueda de generar proyectos en alianza, en común. Entonces eran las bases del cooperativismo que ya estaban ahí dando vueltas y bueno, empezamos a ver que era importante buscar como una estructura que el cooperativismo justamente nos la permite, sí, para poder hacer que nuestro proyecto pudiera desarrollarse y crecer. Y bueno, sin duda que Incubacoop fue gran aliado para poder hacerlo realidad. ¿Cómo fue en su caso, Clara? ¿Cómo fue el proyecto? El nuestro también, nosotros cuando arrancamos estábamos terminando el bachillerato audiovisual en UTU, y como que sabíamos que cuando termináramos las clases queríamos seguir trabajando juntos, porque era lo que veníamos haciendo como en un formato académico, claro, pero no funcionaba mucho trabajar entre nosotros en colectivo. Entonces, sabiendo como de antecedentes de compañeros que también fueron de la primera generación de Incubacoop, que tenían una cooperativa de audiovisual, entonces nosotros de un inicio dijimos, si queremos seguir trabajando juntos y somos amigos, como que la única forma de hacerlo es hacerlo horizontalmente. Y conocíamos el dispositivo de incubador, de cooperativa, sí, y dijimos, es esto. Y nos metimos así de una como en un viaje muy intenso, que por suerte llegamos a Incubacoop, que fue como también un gran empujón. Claro, sí, totalmente. En el caso de Bioframing, ¿cómo fue esa decisión de decir, bueno, vamos con Incubacoop? ¿Cómo se genera? ¿Cuál es el origen del proyecto? Sí, de hecho nos habíamos querido postular en un llamado previo, pero producto de la pandemia no se concretó. Entonces como que habíamos tenido un primer intento que eso no se llegó a abrir la postulación, sí, en definitiva. Y la segunda oportunidad que tuvimos, que fue en 2020, de presentarnos al llamado, de hecho a nosotros nos favoreció porque nos permitió también estar más sólidos. De hecho, cuando comenzamos, claro, el proceso, nosotros ya estábamos formalizados como cooperativa. Mirá. Porque también es interesante que hay una flexibilidad, que pueden ser personas que ya tienen un proyecto en proceso o tienen una idea muy clara y aunque no sean cooperativa aún, pueden como emprender este camino. Y bueno, durante la marcha formalizar el proyecto. La parte de la cooperativa. Exactamente. Digamos, la parte formal de claro, ser una cooperativa. Nosotros al revés no éramos todavía, claro, cooperativa formalizada, teníamos como la idea y trabajábamos en colectivo sin tener como toda la parte más jurídica. Sí, claro. Más administrativa, digamos, claro, de la cooperativa, sino que ya tenían todo lo otro, que era trabajar en conjunto, claro, etc. Sí. Sí, que sin duda que es la base, ¿no? Es decir, claro, la parte humana es lo que tiene que estar más sólido y bueno, y tener un proyecto también que tenga sentido. Se buscan proyectos que sean innovadores, también como refrescar el cooperativismo con, sí, otras propuestas y bueno, así es que nos conocimos con Clara y con los compañeros y las compañeras y fue, bueno, éramos cuatro cooperativas, sí,
también muy enfocadas en proyectos que tenían que ver con la sostenibilidad y también con otra visión, digamos, en lo que es el enfoque cultural hacia contenidos que sean de impacto también, ¿no? Ese punto es importante, ¿no? Que en definitiva está bien la creatividad, pero también lo abarcativo que es el Incubacop respecto a la diversidad de contenido que hay y es especialmente, para leerles algunos, por ejemplo, que se pueden presentar. Se habla de ideas, proyectos vinculados con tecnologías de la información, innovación en sistemas agroalimentarios, logística, diseño audiovisual e industrias culturales y creativas, tecnologías para la salud y los cuidados, servicios ecosistémicos y de gestión ambiental, cooperativas de plataforma, turismo, electrónica y biotecnología. Es realmente una diversidad impresionante y me imagino que debe también tener algo muy atractivo, que es la conexión propia entre todas las cooperativas, ir a conocer otros proyectos, conocer otras personas e incluso ver la posibilidad de vincularse, porque muchos son... tiene la posibilidad de ser tan diverso, tiene la posibilidad de poder juntarse. ¿Eso es algo que sucede o no? Sí, sí, completamente, y también algo como que para nosotros por lo menos es muy importante y característico del cooperativismo es como la intercooperación. Claro. Entonces pasa que, no sé, nosotros hemos trabajado entre cooperativas incubadas y también con otras cooperativas que también es como gran parte de lo que es Incubacop, además de todas las cosas como las tutorías y todas las cosas más técnicas y prácticas que haces, es como que compartís con otra gente que tiene como a grandes rasgos las mismas ideas que vos, pero haces cosas completamente diferentes. Claro. Y es y pensando también en el caso de ustedes dos, por ejemplo, para hacer un simple ejemplo, alguien que está en la construcción pero necesita una producción audiovisual, se puede coordinar perfectamente para trabajar en conjunto. Es una cosa que puede surgir en diversos casos y en un montón de congruencias entre los diferentes proyectos. Interacciones, sí, sin duda. Es que realmente, como decía Clara, la intercooperación es uno de los pilares del cooperativismo, y es parte también de lo que trabajamos. De hecho, empezamos la formación con talleres de sensibilización que implicaban un proceso con un psicólogo social con el que trabajamos, es el tema vincular. Pero es el vínculo a la interna del proyecto, pero también con los otros colectivos de los que forman parte del ecosistema cooperativo, que realmente las alianzas son claves y parte de lo que hicimos en este proceso fue formarnos también para generar esas redes y, por ejemplo, hemos participado de 2 rondas de negocios en las cuales pudimos presentar nuestros proyectos a organizaciones y empresas que pudieran tener interés en nuestros servicios y la verdad que creo que en ambos casos ha sido muy positivo poder participar también de esas instancias. Mirá, está buenísimo porque en definitiva es también una especie de salida laboral, ¿no? Es concretar lo que es la formación, concretar la parte social y cooperativística, pero después también el hecho de tener esa oportunidad para poder dar ese puntapié, ¿o no? Totalmente. Es importante, en definitiva. Es lo que termina de concretar una cooperativa, porque sí, si no, no tiene mucho sentido. Que es como gran parte de lo que es Incubacop también, que es como muy difícil hacer una cooperativa de cero. O sea, ustedes deben saber mejor que nosotros que ustedes se formalizaron antes de Incubacop y todo. Como que también al estar en Incubacop tenés como el pie como también a acercarte al resto del mundo cooperativista, digamos, que es como más difícil de acceder, sino como que no entendés muy bien cómo funciona, no conoces a la gente. Acá en las rondas de negocios, en otras actividades que hemos tenido, es como te acercás. Sí, trabajamos en procesos, es decir, como que el proceso se divide en diferentes etapas y vamos teniendo talleres de capacitación, sobre todo porque las cooperativas tienden a estar muy formados los cooperativistas y las cooperativistas en el área que es su expertise, ¿no? Claro. Es decir, en nuestro caso la construcción, en el caso de ellas y ellos en los audiovisuales, pero todo lo que tiene que ver con gestión, administración, comunicación, ventas, marketing, incluso la parte emocional, psicológica que mencionaba hoy, son mundos desconocidos y que capaz que alguna de las personas puede tener más conocimiento previo, pero es clave poder pasar por ese proceso de talleres para poder tener otra visión mucho más empresarial. Porque la cooperativa no deja de ser una empresa, es una empresa con características diferentes, porque parte de esta horizontalidad y autogestión que mencionábamos y otros principios cooperativos, pero tiene que ser sostenible. Más allá, en nuestro caso decimos, bueno, sí, nos dedicamos a la construcción sostenible, pero lo primero es que tenemos que ser sostenibles también económicamente, porque no hay proyectos, sino. Absolutamente. Y en ese sentido ustedes se vieron sorprendidos por la cantidad de cosas que tenían que hacer. Pasa mucho con el emprendedor, ¿no? Que dice,
claro, el emprendedor le encanta su idea, tiene que ponerla en práctica, pero muchas veces desconoce lo que significa realmente ponerse a emprender. Y en este sentido tiene que ver con eso, pero no es unipersonal, es cooperativo. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes cómo lo vivían en la previa? ¿Tenían conocimiento de esto más o menos o ni idea, un mundo nuevo? Para nosotros fue re difícil. O sea, sabíamos que había un montón de cosas que no sabíamos hacer, pero no sabíamos que había tantas cosas que no sabíamos hacer. Nos dimos contra una pared un poco porque más allá de las tareas que también eso en el cine y el audiovisual es como muy complejo porque cada proyecto tiene una administración propia y todo el equipo se tiene que conformar para hacer cada cosa, más todo lo que hay atrás de la cooperativa, de la administración general. Y fue como todo un viaje muy largo que además sigue porque es como medio infinito de hacer que esas cosas también sean congruentes y funcionen se retroalimenten entre sí, claro. Sí, otra parte muy... Haces el proyecto para la peli o para el corto, pero después te tenés que dar cuenta de todo lo que falta. Cosas, A nivel presupuestal es importante. Perdón. No, que un aspecto también muy importante del proceso es lo que trabajamos con un tutor o tutora que nos acompaña en un proceso de desarrollo de un plan de negocios. Que también es otra herramienta fundamental, desconocida para nosotros en lo previo, pero es sentar las bases de elegir un camino, es decir, organizar el proyecto desde lo que tiene que ver con la organización estructural, ¿no? De por sí, como los roles que cada uno va a tomar, y a la vez hacia dónde queremos enfocar el desarrollo del proyecto. A futuro, ¿no? Proyección de 5 o 10 años, porque eso es lo que te da el foco para poder avanzar. Si no, te mantenés en algo que no termina de tomar forma o se queda estancado. Martín y Clara, a los dos, muchísimas gracias por estos minutos. Realmente un placer conocerlos y conocer también la experiencia que están llevando adelante con sus cooperativas y decirle a todos los televidentes que para participar los grupos interesados tienen que completar un formulario de inscripción que está disponible en la página web de Incubacop, que es incubacop.org.uy, y por consultas se tiene que comunicar con comunicación@incubacop.org.uy y de esa manera están obviamente haciendo lo posible para poder ingresar y que también se cumpla el sueño de sus cooperativas. A los dos, muchísimas gracias por sus minutos y por sus narrativas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Alejo.